La importancia masculina, patriarcalmente producida, coloca a su vez a los hombres, a través de la valoración que ellos y las demás personas hacen de ellos mismos, en una posición paradojal. Si bien por un lado disfrutarán de los beneficios de su natural importancia dada por su condición masculina, deberán por otro lado dar muestras probatorias de estar a la altura de las circunstancias mediante actos y despliegues considerados masculinos. Ejercer la importancia masculina, por tanto, no resulta algo relajado y placentero, sino más bien tenso y persecutorio, más allá de esporádicas gratificaciones narcisistas por superar algún que otro ritual que pruebe ser un hombre de verdad. Rubén Campero es psicólogo, sexólogo y psicoterapeuta. Es además docente y autor de los libros Cuerpos, Poder y Erotismo, Escritos Inconvenientes, A lo macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, y Eróticas Marginales, Género y Silencios de lo Anormal, editorial Fin de Siglo. Condujo el programa radial Historias de Piel desde 1997 al 2004 por Del Plata FM y desde el 2015 al 2018 por Metrópolis FM. Puedes seguirlo en las redes sociales de Historias de Piel o por su canal de YouTube Rubén Campero, Facebook, Instagram y Twitter. Buenas tardes, Montevideo. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos Puto el que lee. Un programa que no cree más en la diferenciación constante de lo femenino y lo homosexual y lo masculino. Ya no entendemos más nada del género y nos tienen los huevos llenos con toda esta historia. Pero bueno, por suerte hoy estamos con Rubén Campero, que nos va a dar la razón con estas cosas y nos va a iluminar. Rubén, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Nico, Omar, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, bienvenidos acá a Montevideo, que supongo, bueno, ya lo conocían, ojalá les esté gustando realmente esta ciudad. Muchas gracias por la invitación. Rubén, ahora el texto, por ejemplo, que acabas de leer, obviamente no podemos pasar por alto que nos remite también muchísimo a Rita Segato, nuestras madres definitivamente de Puta el que lee, que habla justamente de esto, de la cuestión del mandato de masculinidad. Sobre esto de lo que vos hablaste, de lo que vos leíste, que es la cuestión de que es como que hay que pagar un peaje constante, que la masculinidad Exacto. Es como que un peaje constante. ¿No querés comentar un poquito más? ¿Esto es de tu libro, de tu último libro? Sí, en realidad este es el que leí una parte de A lo macho, que es el segundo en realidad, donde básicamente en ese libro necesitaba hacerlo de alguna forma, de años de trabajo. Yo soy psicoterapeuta y terapeuta sexual y también como varón cisgénero, por lo menos con aspecto de tal, convoca a nivel de lo social muchos pacientes varones, ¿no? Y de los hegemónicos, de estos que por ahí capaz que nunca irían a un espacio terapéutico, pero que su pene los lleva a él. ¿Me explico? Básicamente es una puerta de entrada, básicamente la dificultad con la erección, la dificultad con la eyaculación y demás, porque es una puerta de entrada a los espacios terapéuticos en el cual empezar a pensarse a sí mismo desde el punto de vista emocional y a politizarse en ese sentido, por lo menos desde mi escucha, ¿no? Una escucha que es que tiende a politizar la subjetividad, no meramente a psicologizarla. En ese sentido también siempre el trabajo con disfunción eréctil, dificultades de control eyaculatorio, emocionabilidad en general con varones, tiende a esta cuestión de repensar si la masculinidad, que sea espontáneamente, ojo, esto no es que en plena psicoterapia o terapia sexual vos estés dando cátedras sobre masculinidades. Claro. La propia persona va haciendo un proceso de deconstrucción también sobre, vamos, que es bravo esta cuestión, ¿no? De estar siempre duro, siempre erecto, digamos, teniendo que probar. Y esto que vos traías del peaje, ¿no? Sale tan caro pagar caro. Ese peaje tan caro. Y supuestamente, o sea, el masculino hegemónico tradicional, yo lo definiría como tan gil. Ay, sí.
El paqui, el paqui. El paqui que le decimos en diferentes lugares, el paqui, el macho, el bro. En Paraguay se le dice el bro. Pero Gil además también, porque Gil, vamos a hablar para el resto de Latinoamérica, la expresión Gil sería tonto, ¿no? O sea, claro. Es bien esta tontez, si me permiten, entiendo que a la gente patriota esto le puede resultar chocante, pero es la misma tontez del soldado, ¿no? Que se cree el discurso, el verso nacionalista, que tiene que ir a defender un ideal abstracto llamado patria o llamado concepción de nación definida por esos límites territoriales que otros inventaron y demás, que digamos se juega la vida por esto y que por cierto hoy por hoy vemos ya hace mucho tiempo trasladado al fútbol como una manera bien interesante de generar nuevos nacionalismos, ¿no? O sea, nuevas sensaciones de pertenencia identitaria también a esto. Pero voy a la tontez, ¿no? O sea, el soldado acepta morir de alguna manera por ese ideal. Bueno, la masculinidad hegemónica acepta morir con tal de sostener este ideal abstracto que llama ser un macho en algún punto, ¿no? Y no solo él, sino quienes lo rodean. Lo instan a que lo haga, porque lo necesitan aparentemente en ese lugar, aún a consecuencia de que se transforme también en un opresor y en un violento. ¿Me explico? Parece que, esto no estoy diciendo que las víctimas quieran tener a un violento adelante, pero de alguna manera también la fortaleza, mejor dicho, la fuerza y la importancia masculina se confunde de una manera perversa con la violencia, ¿no? Entonces, esto es una mirada al patriarcado que evidentemente nos atraviesa de una forma terrible, ¿no? En una nota tuya que creo que es de Historias de Piel, que dice no llores maricón, pegá, ¿no? Que vos ahí decís que esta diferenciación constante que está haciendo el varón macho heteroconstruido, patriarcalmente asediado, que todo el tiempo tiene que separarse de lo femenino y de lo homosexual, ¿no? Total. Que no depende tanto de la testosterona como de la educación como control social. ¿Podemos hablar un poco de eso? Claro, ¿Cómo se construye este niño monstruo heterosexual heteropatriarcal? Bueno, ahí es donde está justamente la complicidad a nivel social, porque este niño, como vos decís, monstruo, ¿no? Heteropatriarcal, masculino, hegemónico y demás, es, digamos, fomentado, es incitado precozmente. Esto empieza desde muy temprano yo tengo un texto que uso mucho, que está en A lo Macho, y lo uso mucho como audio también en los talleres, vinculados con todos los comentarios que se hacen sobre el bebé varón, ¿no? El bebé, por lo menos con una genitalidad que socialmente ascribimos como un varón, vinculado a que si nació con el pene grande, los testículos grandes, que es hijo de tigre, eso es una expresión muy rioplatense. Mirá, cuando sea grande, ninguna mujer se le va a resistir, por ejemplo. O sea, que si uno mira, yo en el texto lo hago como comparándolo si hiciéramos lo mismo con una nena, vinculando, o sea, hablando así de su vulva y de su cuerpo, seguramente nos escandalizaríamos. Entonces, no hacemos lo mismo con los varones. Hay una incitación muy temprana que yo llamo perversa y no hago empacho en llamarle de abuso sexual. Obviamente que no es un abuso sexual directo en términos, porque está avalado socialmente, entonces no tiene el mismo impacto de un abuso sexual clásico, pero sí es un abuso en el sentido de que el niño varón es expropiado rápidamente de su propia sensibilidad porque tiene que asumir, digamos, una subjetividad erotizada precozmente en clave de impulsión y de compulsión. O sea, son muchas las novias que tiene que tener. Ninguna mujer se va a salvar, entre comillas, se va a salvar. O sea, de alguna manera hay una expresión de depredación ahí también vinculada con lo sexual cuando él sea grande. Entonces, nos sigue colocando a esta masculinidad perversa, diría yo, y fomentada desde la familia como aparato ideológico del Estado, primario y demás, en esta estructura binaria que vos, Omar, planteabas, ¿no? Que nos rompe las pelotas porque, digamos, sigue entronando en ese binarismo una posición identitaria que le hace mal, por supuesto, al propio varón, o sea, porque no lo deja conectar. Yo tengo un trabajo que lo presenté en el Foro de Psicoanálisis y Género de Buenos Aires en el 2013, que tuve el privilegio de en 2 oportunidades ganarme el primer premio en el Foro de Psicoanálisis y Géneros de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, pero con el primero que fue Piel de Hombre, algunas construcciones psicoanalíticas en torno a la masculinidad, en torno a la piel, ¿no? De lo cutáneo.
Y es esta cosa de que tempranamente lo masculino hace que la piel quede amurallada, ¿no? Esto tiene consecuencias desde muchas cuestiones, desde la no, asistencia o no pedido a nivel de servicios de salud, todo lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Parece que la piel de los hombres es más gruesa y no le hace nada una puñalada, no le hace nada una bala, no le hace nada una trompada, ¿no? O sea, no le hacen nada los insultos, no le hace nada la velocidad en un auto aunque se dé contra una columna, no le hace nada comer cualquier cosa que parece que el cuerpo aguanta. Entonces, esta idea de un Superman, ¿no? que es tecnológica, terriblemente tecnológica, complementa este binarismo insoportable que se sigue reproduciendo en esta cultura. Esta cosa de tener el cuero grueso, de estar curtido, ¿no? Que se usa así entre el lenguaje entre macho. Exacto, esto del bravo, ¿no? Obviamente que esto está muy relacionado con esta, ahí traigo a Segato que la mencionabas, con estas cuestiones del criollismo, ¿no? Que ella tanto critica en esta cuestión ahí de haber sido con la colonización también muy cómplice con estas cuestiones de naturalizar ciertas valoraciones que tenían que ver con la violación, que tenían que ver con la expropiación, que tenían que ver con el abuso. Y aquí está esta idea de el macho que puede como apropiarse. La cuestión de la apropiación es un tema y que por supuesto requiere un complemento y que como aquel sujeto, bueno, Segato lo trae desde la dueñidad, ¿no? Aquel sujeto que puede apropiarse, digamos, es tan poderoso y tan idealizadamente poderoso por sus subalternos, ¿no? Que el poderoso se lo cree. Y obviamente que esto le da beneficios, pero también le da, de vuelta, un peaje terrible a pagar, que por algo nos morimos más. Es un hecho que los cuerpos, ¿no? XY, cisgénero, con cierta constelación a nivel de intersecciones, bueno, nos morimos más. Entonces, hay una cuestión también para pensar en ese sentido, ¿no? Claro, Rubén, y en torno a esto que vos estás comentando, yo veo este concepto que trabajaste en Eróticas Marginales de las huellas eróticas de la subordinación. Obviamente. Ya que esas huellas, o sea, por lo que voy entendiendo a lo largo de lo que estamos conversando, sobre que esas huellas no solamente se manifiestan en los abusos de violencia, en diferentes expresiones en cuanto a la identidad del hombre, sino también tiene un reflejo claro dentro de aquello que es capaz de generar placer dentro de un cuerpo asimilado dentro de la identidad masculina tan rígida. Sí, obviamente. La subordinación produce subordinación naturalizada, ¿no? Produce imaginarios en donde hay sujetos que son importantes, ¿no? Sujetos a los cuales deberíamos acercarnos de múltiples maneras, generar alianza con ellos, estar dentro del mundo en el cual ellos habitan. Y en algún sentido el erotismo está claramente marcado por relaciones de poder, esto es un hecho, ¿no? Por eso los colectivos sadomasoquistas también consentidos critican mucho el sexo vainilla, en el sentido de que sexo vainilla le llaman al sexo común y corriente, ¿no? Donde, digamos, este sexo común y corriente, entre comillas, pretende, digamos, no utilizar las relaciones clásicas de poder cuando realmente las está utilizando y todo el tiempo, de una manera quizá mucho más intensa y perversa porque no las explicita y no las politiza, ¿no? En el caso de las personas sadomasoquistas, sí la politizan, sí la ponen en escena, sí la ponen como una dimensión explícita. Entonces, ¿para qué? Como un intento, si ustedes quieren, como de subvertir las lógicas propias de las relaciones de poder que se producen en lo erótico. Lo erótico es un terreno muy complejo. ¿Por qué? Porque enraiza en gran medida, si lo pensamos a nivel neurológico también, mucho con sistema límbico, que es la parte más como animal, si ustedes quieren, que tenemos, impulsiva, que nos enciende, ¿no? Esta cosa pasional. Entonces, claro, uno siente que esa cosa que te sale de adentro, lo que te calienta, digámoslo así, se supone que es natural, ¿no? O sea, y de hecho sí es, porque bueno, toma muchos elementos, neurotransmisores, o sea, se activan centros cerebrales, hasta, yo qué sé, hasta olfativos, lo que quieras. Pero evidentemente, como somos seres muy complejos, está muy atravesado por lo social, por lo simbólico y por las relaciones, evidentemente, también de poder. Entonces, tendés a erotizar en gran medida también aquellas posiciones que consideras importantes, ¿no? Destacadas. Bueno, la cultura fálica es un hecho, ¿no? El falocentrismo es esta cuestión de quién tiene qué, ¿no? El falocentrismo produce algo entre sujetos que tienen lo que deben tener y otros que no lo tienen, o lo tienen pero no lo usan como deben, digámoslo así, y por eso lo buscan en otro, que esa es un poco la
una manera terrible de pensar los vínculos entre varones, ¿no? O sea, ya que tenés eso, ¿para qué buscas en otro, no? Y ya que vos tenés la suerte de tenerlo. Pero lo fálico se representa, por tanto, como esa posición que nos marca así como huellas vinculadas a la subordinación. Yo no creo que esto se trate de coger de otra manera, o sí, se trata así de coger de otra manera, pero yo diría que también las prácticas sexuales, las mismas prácticas sexuales que tenemos, cómo poder resemantizarlas, darles otro sentido también, y no necesariamente repetirlas performativamente, es al decir de Butler, como verdades esenciales en sí mismas. A ver si me explico lo que quiero decir, ¿no? O sea, pensemos en el coito, ¿no? O sea, alguien que está siendo penetrado por un varón con pene, cisgénero, masculino y demás, gozar de esta experiencia con todos los elementos del poder que eso tiene, ¿no? Que bueno, hay un macho ahí que tiene entre las piernas algo importante, que la cultura dice que eso es importante, gozar de eso, pero poder de alguna manera también hacer movimientos de no creer el verso literalmente, O sea, ponerlo en un plano de un como si, ponerlo en un plano de lo lúdico y gozar pero desde ahí, no como que se tocó el cielo con las manos, ¿me explico? Y que llegué a estar con algo esencial y verdaderamente importante, sino que simplemente lo que hay ahí es un pene que está disfrazado, digámoslo así, de falo, y que pobre que le da trabajo también y vaya que paga, ¿no?, sus peajes por tener, cuando se confunde y se cree que él es el falo. Porque después están todos los otros sectores que son los cuerpos penetrables, ¿no? Que los cuerpos penetrables, digamos, para el binarismo en el cual vivimos, y estas de las huellas, ¿no?, de la subordinación que están marcadas en lo erótico, han tendido a ser, esto viene desde los romanos, ¿no?, cuerpos que son devaluados, ¿no? Cuerpos devaluados, ¿no? Y ahí tenemos toda la lógica de la colonización, de la invasión, de la violación, de la crueldad, o sea, incluso de la apropiación de un cuerpo. Fíjate que antes se decía, ¿se acuerdan de las telenovelas antiguas? Que ella decía, la protagonista, cuando tenía el primer coito vaginal, finalmente con el protagonista, decía, me hizo mujer. O sea, la inauguración de un territorio. Ahí tenemos problemáticas coloniales, tenemos problemáticas imperialistas, o sea, cómo se colonizan los cuerpos, cómo se apropian los cuerpos a través de esta lógica fálica. Y todo esto nos calienta en algún punto. Es terrible decirlo así, porque dice, ¿cómo hago para moverme con esto que me mueve eróticamente, pero resulta que estoy erotizándome con cosas inmundas a nivel de relaciones de poder? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me interpelo con estas cuestiones también, ¿no? Es un gran desafío. Me hace acordar a este texto de Gabriela Wiener, este artículo donde hablaba justamente de esa experiencia donde estaba con otras mujeres y que empezaron a contar así experiencias donde ellas sintieron ciertas formas de abuso con sus parejas sexuales, y como una de ellas en un momento empieza a sentirse muy mal, empieza a llorar y confiesa que se empezó a calentar con las historias de sus amigas. Y entonces a partir de esta experiencia ella habla sobre la romantización de la dominación y de cómo, de cierta forma, súper inconscientemente, nosotros terminamos reproduciendo ciertos patrones de jerarquización de los cuerpos y ciertos patrones de jerarquización de los deseos, y qué significan y qué representan eso para nuestro cotidiano, ¿verdad? Pues es que yo ahí, sobre eso, porque así yo me estaba describiendo más bien lo clásico, ¿no? O sea, lo que ya conocemos, ya que como intentar hacer algo también desde lo clásico. Ahora, hay muchos otros guiones eróticos que de alguna manera intentan, estoy pensando en el posporno, yo qué sé, estoy pensando en el porno feminista, estoy pensando, yo qué sé, en la propia Preciado también, el propio Preciado también, en cómo de alguna manera plantea formas posibles de subvertir el cuerpo erótico y demás, y pensaba básicamente en los cuerpos, digamos, con género fluido, ¿no? La erotización de los cuerpos con género fluido y la posibilidad de erotizarse también en clave de ser un cuerpo con género fluido, y cuánto tiene para aportar todo eso, ¿me explico? Y no necesariamente jugar a nivel de lo erótico en erotizar un cuerpo y desear desde una posición de género que no repita lo clásico binario. ¿Me explico? O sea, yo qué sé, un varón afeminado. De vuelta construimos una categoría, varón afeminado. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿Qué tiene que hacer un varón afeminado? Parece entonces ahora tiene que ser un varón afeminado. ¿Cómo se hace? ¿Se entiende?
Y entonces se producen dispositivos de erotización de ese varón afeminado que también se tornan hegemónicos. ¿Cómo puedo hacer para las combinaciones? Yo creo que es un juego psíquico, deseante, interesante y posible. ¿Y cómo nos corremos ese lugar que refleje más en nuestra sexualidad lo que nosotros defendemos como bandera política? Tuvimos una entrevistada que dice que tu deconstrucción no es completa hasta que no has estado con un cuerpo disidente. Yo ahí me voy, vos sabés, mucho con más Deleuze, o sea, del filósofo Deleuze, vinculado con esta cuestión de la categorización. Las categorías tienden como a... Cuando aparecen los flujos del devenir, a ver, no quiero complicar mucho con Deleuze, porque si no nos dormimos todos y todas, pero los flujos del devenir tienden a molarizarse, decía él, ¿no? Es como que se institucionalizan y se tornan como mandatos de cómo las cosas, o fórmulas o recomendaciones de cómo sacar recomendaciones, fórmulas de cómo las cosas deben ser. Yo lo que creo es que en algún punto deberíamos resistir, si bien tomar enunciados como este, más bien como guías, no como Biblias ni constituciones, ¿entiende? Me parece que se estabilizan mandatos y cuando queremos pensar la sexualidad, la vida en clave queer, en clave disidente, en clave digamos, de la subversión, deberíamos por lo menos poner a un costado aquellas cuestiones que tienen que ver con lo normativo y lo hegemónico, normativo sobre todo, ¿no? Hay una fórmula para lograr tal cosa. A mí me parece que es interesante escucharla así como recomendación y como un pensamiento que dispara algo, no como algo claramente no a acatar, pero ni siquiera digamos, a tomarlo como un enunciado que porta un contenido de verdad que no, me parece que coarta la posibilidad de despliegue político de las singularidades. O sea, yo soy muy con Butler, que recuerdo que ella decía, una relación entre dos mujeres, biomujeres, donde una es un marimacho, ¿no? Un butcher, y la otra es una lipstick, o sea, una hiperfemenina. ¿Están reproduciendo la estructura patriarcal? Ella dice que no, en la medida en que ahí la materialidad del cuerpo, las formas en que se socializan esos cuerpos, producen líneas de fuga, y vuelvo a Deleuze, ¿no? Que me parece interesante también que politicemos las líneas de fuga de la circularidad. Yo sé que esto es muy caótico porque no nos permite generar una mirada como más global, ¿no? Pero a veces también cuando buscamos miradas más globales o más sistémicas, si ustedes quieren, no podemos volver normativos. Y ahí, capaz que porque soy psicólogo y es un poco ahí que me pega mucho y defiendo mucho la singularidad, ¿no? Leonor Silvestri nos llama a poner en riesgo nuestro relato autobiográfico. Y yo creo que destruir el concepto de familia que me inculcaron desde la niñez y separarme de eso y saber que puedo armar el juego, tengo el Lego y puedo armar el castillo que quiero, no tengo que armar siempre el que me enseñaron en el colegio, es como que ayuda un poco a poder entender por dónde va mi deseo realmente. Totalmente, interesante lo de Leonor, ¿no? Poner en riesgo tu proyecto biográfico. Ya lo creo. A ver, provenimos de familia, ¿no? Y divino, yo puedo querer mucho a los integrantes de mi familia, ¿no? Y también el concepto de familia es muy restringido cuando se crea modernamente, la idea también de la privacidad o la vida privada, de todas estas cuestiones, restringe mucho las posibilidades de lazos que tenemos a nivel comunitario, ¿no? ¿Quién es tu familia finalmente? Para las subjetividades disidentes a nivel de deseo sexual y identidad de género, saben perfectamente que la familia, ¿no? Original en la que se nace, no necesariamente son los amigos, ¿no? O sea, sino que son lugares donde hay que rajar, hay que salir corriendo. Entonces, quiero decir, qué importante esto de poder revisitar, generar como nuevos lazos para poder ampliar las concepciones y no... Yo por eso la frase me parece súper potente, cualquier frase me parece súper potente que nos genere cosas, pero de alguna manera salirnos, no sé si salirnos es la palabra, pero poder cuestionar a veces ciertas posiciones infantiles que uno está buscando, y ahí me pongo patriarcal, lo digo en términos patriarcales, un papito que nos diga cómo es la vida. No importa el papito qué forma tenga, quiero decir, ¿no? O sea, está bien, interpelame, vamos arriba y me va a costar mucho, porque a nadie le gusta
Vamos a ser sinceros y sinceras. A nadie le gusta que le interpelen porque te mueve tus certezas, ¿no? Por eso la discrepancia es maravillosa y no estamos teniendo educación para ella. No estamos generando instancias de discrepancia porque tendemos a juntarnos con quienes y cuando discrepamos nos enojamos y parece que el otro es un enemigo, no sé. Una cosa muy polar, muy de Boca River para ustedes, yo qué sé. Entonces, qué importante esto de no buscar papitos. Si Nietzsche dice, bueno, que Dios murió, y si el padre murió, el padre no murió, pero bueno, si el Estado, yo qué sé. Y si vos seguís buscando papitos, le estás dando capaz que medio la razón a los colectivos conservadores que también quieren volver a los fundamentos, ¿no? Porque el papito es el fundamento, ¿no? La estructura molarizada al decir de Deleuze es el fundamento. Y yo sé que las líneas de fuga suena todo muy caótico, por tanto muy femenino, o sea, porque parece que el patriarcado le teme mucho, le tiene mucha fobia a funcionamientos femeninos en términos de más emocionales, que no sean tan regulados ni atrapables de alguna manera. Pero bueno, pero son políticamente también efectivos y todos pueden convivir. El papito no tiene por qué morir necesariamente, pero tiene que darse cuenta que él no es el único posible de existir. Rubén, ¿cómo es el viaje que hiciste de interesarte por estos temas, de la violencia, las masculinidades, la construcción de estos estereotipos, a los temas que nos comentaste que estás investigando más recientemente, que están relacionados con el antiespecismo? Sí, correcto. El antiespecismo es lo que podemos considerar como el racismo, ¿no? O el sexismo, ¿vieron? El ismo, que tiene que ver con no solo una discriminación, no solo un rechazo, sino también un posicionar una determinada forma de existir en el mundo como entidad superior a otras, ¿no? O sea, las cuestiones de jerarquías que se establecen. Y el especismo, mi contacto con el antiespecismo, que en este caso tiene que ver con esa forma de jerarquía entre lo humano y lo no humano, con esa gran dicotomía humano-animal, viene por el lado del amor, ¿no? No puede venir por otro lado. Es imposible que ciertos cuestionamientos, capaz que muchos desde los estudios de género y demás, en mi vida venían también, por supuesto, por implicaciones personales, ¿no? Terapias mediantes y demás, vinculadas con dolores, ¿no? Cosas no cerradas, y había que entender por qué la violencia, ¿no? Había que entender para sacarse la rabia, por decirlo. Por eso me parece que el activismo con rabia, o que se instala en la rabia, es un activismo que finalmente no va aumentar la potencia en términos spinocianos, ¿no? De aumento de la potencia para producir. Y el antiespecismo en mí viene a través del amor con mis dos hijos, ¿no? Que son obviamente los perros con los cuales convivo, ¿no? Si bien yo, por supuesto, como mucha gente tuvo perros en otro momento de su vida, la sensibilidad actual vinculada con los animales no humanos te ofrece, digamos, un espacio simbólico para poder pensar y para poder sensibilizarte de otra manera también con los animales no humanos, y a partir de ahí empezar a pensar la corporalidad y empezar a pensar también aquellos cuerpos disidentes, aquellos cuerpos que no importan, si parafraseamos a Judith Butler. Claramente que los cuerpos de los animales no humanos son cuerpos que no importan, como no importaron ni siguen sin importar. Si tomamos, por ejemplo, el Holocausto judío, ¿no? Que tanto Europa se encargó de teorizar y de analizar, fueron en su momento cuerpos que no importaban y eran Homo sapiens, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la época, con la colonización, ¿no? Y con la colonialidad que continúa en sus efectos, tuvo que ver también con una consideración de estos sapiens como no humanos, ¿no? Entonces, las mujeres, bueno, consideradas no humanas, las personas afrodescendientes no humanas también, que justificó justamente su explotación. Entonces, la dicotomía humano-animal es una dicotomía muy sospechosa. Como toda dicotomía y como todo discurso propio, si tenemos a Foucault, un discurso propio que construye una realidad, no es meramente descriptiva, es performativa. O sea, lo que dice es: existen unos seres con una cierta entidad de importancia y otros seres que no la tienen. Y no es porque unos tengan, digamos, un determinado mapa genético y otros otro. No es un tema vinculado tanto con una cosa descriptiva de la especie. Entonces eso, de alguna manera, me llevó mucho a politizar todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de cómo han sido tratados también otros cuerpos humanos, de un cuestionamiento también en lo que hace por un lado, la empatía.
Por un lado, empatía y otros modos de producción. Para mí son dos elementos centrales, ¿no? La empatía tiene que ver justamente con esta posibilidad que un animal no humano ofrece, porque al no tener lenguaje verbal, funciona a sistema límbico puro. Y eso te ayuda a vos a conectar, porque la empatía tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el sistema límbico, con aspectos más primarios del cerebro. Y te conecta, yo soy terapeuta psicocorporal también, entonces también tenía mucho trabajo vinculado con el cuerpo y las emociones, y me permitió captar otros registros de empatía que pueden ser también traducidos a el vínculo con otros humanos. Eso por un lado, ¿no? Y que es necesaria. Hay intervenciones asistidas con animales no humanos, hay mucho trabajo sobre... De hecho, existe hoy por hoy una disciplina, yo formo parte de un equipo interdisciplinario a nivel académico de investigación que se llama de antrozoología. La antrozoología es una disciplina que vincula la relación humano-animal. De hecho, ahora en Buenos Aires, ahora en noviembre, va a haber un congreso de antrozoología también, al cual voy a ir y voy a presentar un trabajo sobre estos temas que estoy hablando ahora. Y bueno, todo eso me fue llevando también a los estudios que tienen un nivel de complejidad hoy por hoy, tanto como los estudios de género, los estudios de feminismo y demás. Y otro, los modos de producción. Va muy de la mano esto con los movimientos de cambio del ambientalismo y demás, ¿no? O sea, el consumo ha generado también toda una cuestión de cosificación mayor de cuerpos, mucho mayor. Ya sé que tenemos toda la temática vinculada con la explotación a nivel socioeconómico, a nivel, explotamos a otros humanos de múltiples maneras, pero esto no quita que hemos desarrollado también a través de los animales no humanos una distancia aún mayor de cosificación por efecto del consumo. ¿Me explico? Los mataderos, por ejemplo, están todos alejados de la ciudad. O sea, nadie quiere saber nada, nadie quiere mirar un matadero. ¿Me explico? ¿Por qué no queremos mirar un matadero? Se supone que vas a comer. Si no tenés historia con matar un animal, para comerlo, ¿qué te pasa que te sensibilizás con respecto a esas cuestiones, ¿no? Entonces, a lo que voy no es tanto desde un lugar romántico del bichito, que también lo tengo, pero porque eso es un ataque justamente al antiespecismo que se hace últimamente. Bueno, ustedes son burgueses citadinos que en realidad, ¿no?, como buenos burgueses tienen a sus mascotitas, y entonces ahora sensibilizaron con sus mascotitas y por eso quieren defender sus derechos. No, es una cuestión de repensarnos en términos justamente de empatía, de politizar también este tipo de cuerpos, porque lo traigo desde Giorgio Agamben, filósofo italiano, Roberto Spinoza también, vinculado con todas estas cuestiones de lo biopolítico, que bien lo trabajaba Foucault y es muy aplicable también a esta manera. Han habido y hay mataderos humanos también, localizados como diseminados. Entonces, bueno, con toda esta melange, que es muy difícil hacer una síntesis en un ratito, fue que me fui acercando a estas cuestiones y que son muy compatibles con los estudios de género. Concretamente, yo iba a presentar para las jornadas de psicoanálisis y género este año, que no voy a poder ir, un trabajo vinculado con la construcción de la feminidad en relación a las jineteadas, que es algo con lo cual, bueno, trabajamos mucho como para que no estamos de acuerdo, ¿no? En lo que tiene que ver con la feminización que se hace del animal también. Es una mujer, por decirlo de alguna manera, es una fémina que como representante de la naturaleza debe ser domada. Y ahí de vuelta, ¿no?, la influencia patriarcal, colonizando, ¿no?, diciendo cómo el cuerpo debe ser docilizado para que sus bríos naturales y salvajes no emerjan y se adapte a las lógicas civilizadas que forman parte de un patriarcado, tradicional. Más o menos por ahí, es complicado, ¿no? Pero bueno, traté de hacer una síntesis lo más rápida posible. Antrozoología. Sí, la antrozoología. La antrozoología. Esto es eso te iba a preguntar, es nuevo, ¿verdad? 20 años. Wow. Trabajamos, en el grupo nuestro tenemos biólogos, etólogos, zoólogos, filósofos, antropólogos. Y bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Argentina tiene un desarrollo mucho mayor en este momento. Mucho más. En Córdoba va a haber, también en noviembre, va a haber un congreso, no de antrozoología, sino en relación al tema, el segundo congreso ya, que lo dirige mucho, el año pasado fue por la Facultad de Derecho de la UBA, sobre el tema de los animales no humanos, derechos de los animales no humanos. Esto es un campo fascinante, no solo fascinante intelectualmente, sino interpelante a nivel de relaciones de poder. Algo de esto tiene también que ver con la construcción, ¿no? De la misma manera que la construcción de la masculinidad en el niño y del lugar minorizado de la mujer cuando es niña en la familia. Esto de tener carne en la mesa, ¿no?,
habla de un estatus, habla de, especialmente en los descendientes de quienes migraron de Italia y de España especialmente, que vivían de esas hambrunas tremendas entre 1890 y 1910, que comían una cebolla por día, capaz toda la familia, llegar al puerto de Buenos Aires o al puerto de Montevideo y ver todos esos caballos y esas vacas carneadas y esa cantidad de carne que se pudría porque solo lo usaban para hacer unas botas de potro, no sé, o algo por el estilo, lleva a esta pornografía del asado, los chinchulines, el asado con cuero, y también esta cosa muy masculina, ¿no? Un aplauso para el asador. Mi papá es el mejor asador del mundo, ¿no? Claro. Esto, ¿cómo lo ves en relación a estas cuestiones de poder corrernos de estos lugares de masculinidad violenta? El pasaje está apoyado por toda una tradición, ¿no? Ahí claramente vos con esto del aplauso para el asador, que está bien, se justifica por situaciones evidentemente de hambruna, y claramente ahí, digamos, uno ve, somos los animales en general, ¿no? Tienen estos consumos de otros animales también. No estamos negando eso en lo absoluto. Ahora, tu situación como persona que no está pasando una situación de hambruna respecto a un león en la selva no es la misma. O sea, no te compares con el león de la selva porque no es la misma. ¿Entiendes? Claro. Vos tenés otras opciones si es que no está pasando una situación de hambruna. Pero tendemos a hacerlo, estas cosas de naturalizar de alguna manera las expresiones. Respecto a la cultura patriarcal, criolla, rioplatense en gran medida, ¿no? Con todo el acceso al tema de la carne, yo creo que hay mucho de esta cosa exhibicionista también, ¿no? De el poderío que se tiene sobre el cuerpo, sobre un cuerpo, ¿no? O sea, cómo yo puedo procesar un cuerpo, cómo soy un artífice de la tecnología tan eficaz, tan artista en ese sentido, que transformo a este animal, ¿no? Casi que un poco como una cosa medio mítica, fui y lo casé y ahora, ¿no?, lo estoy ofreciendo a los demás, y esto me da como un lugar también de prestigio, ¿no? Por eso el aplauso para el asador, ¿no? Pero que no deja de ser los trofeos típicos de la caza. La caza también es una práctica muy masculina, siguen siendo varones los que van a cazar, varones cisgéneros, biomarones, biohombres, en esta cuestión de considerarlo un deporte, ¿no? O sea, un deporte, ir a asesinar a otro ser vivo, que en otro contexto probablemente, cuando capaz que estás mirando, el mismo cazador mira una película donde están matando a un animal y capaz que se emociona. Pero ¿qué pasó? Que hay un mecanismo disociativo, avalado por supuesto por la cultura, donde evidentemente esa situación esté. Y no estoy hablando aquí y el argumento de lo necesario de la caza frente a especies que están consideradas plaga o que tienen demasiado nivel poblacional. Hay otras maneras que los estados tienen de regular el número poblacional de las especies, y no necesariamente soltando a sujetos para que, digamos, reconecten con su supuesto ancestro cavernícola que necesita cazar. O sea, me parece que ahí hay algunas cuestiones que apoyan más que apoyan, refuerzan esta idea mítica del masculino, que necesita básicamente como exteriorizar esta cuestión bélica, violenta, apropiatoria, de vuelta, que si se retiene y se guarda, eso lo vuelve maricón. ¿Se entiende? Lo digo en genérico, eso lo vuelve maricón en el sentido femenino. Él tiene que expandir, y tiene que, por tanto, no sé, me parece que esto no es culpa solo del patriarcado, sino de muchas cosas mucho más sistémicas, pero también tenemos que pensar entonces, frente a todo esto y estos despliegues exhibicionistas, cómo está quedando el planeta también, ¿no? O sea, la devastación y la apropiación también ha tenido que ver con adueñarse de. Entonces, me parece que tenemos que volver a, por lo menos a plantear, como hoy hablaban de las frases, ¿no? Disparadores éticos. Yo no te voy a decir que esté mal comer carne, yo no sé que puse un tono moralista respecto al tema de la caza, yo ahí prefiero no meterme, pero lo que sí es te tiro estos cuestionamientos. Vos hacés lo que quieras y puedas, o vamos a ver qué hacemos con esto. Y justamente en torno a esto que estás comentando, ¿cómo pensar la antrozoología dentro de un espectro de clase? A ver, yo no creo que el antiespecismo, antrozoología, pueden haber posturas antrozoológicas especistas, antiespecistas o no.
No necesariamente. Sí, no necesariamente. Okay. Lo mismo que los movimientos ecológicos no son necesariamente antiespecistas, o sea, no consideran que todo se trata de que los ecosistemas funcionen. Si esto implica matar poblaciones o que se mueran, se morirán. Me explico, la idea es que los ecosistemas funcionen. El antiespecismo apunta a la consideración de la singularidad del sujeto. La singularidad del sujeto en términos de ese animal sintiente. Tiene que ver con esta cuestión de un repensar éticamente estas cuestiones. Claro, si vos les haces atravesar la cuestión de clase, en lo que tiene que ver con la explotación, vos no podés, evidentemente, hacer un cuestionamiento interseccional entre un señor burgués que tiene acceso a determinadas cuestiones y posibilidades materiales y simbólicas para poder pensar ciertas cosas, a alguien que evidentemente está intentando sobrevivir. Ahora, igualmente esta comparación, que tiene que ver con hacerle atravesar la cuestión de clase, no deja sin efecto el cuestionamiento especista de cómo nos vinculamos éticamente con aquellos otros seres sintientes que no sean homo sapiens. O sea, entiendo que esto no resuelve la problemática de opresión de clase, ni que hablar, pero sí tenemos que considerar el antiespecismo también haciendo un paralelismo con el sexismo, con la homofobia y con el colonialismo, también el racismo, en el sentido de que ahí han estado la base, bueno, con los judíos también pasó, bueno, pasa con mucha gente, que es la consideración del otro como un cuerpo animalizado, que es lo que me permite justamente devastarlo. ¿Entiendes? Claro que si yo no tengo acceso, sí, voy a tratar de sobrevivir respecto a esto y debemos cuestionar esos aspectos interrelacionando todo esto, ¿no? Eso me parece que... Pero el punto es esta cuestión de la consideración ética, de la sintiencia y de la evaluación simbólica que se hace de los cuerpos. En ese sentido. Claro. En todo caso, considerar la cuestión de clase dentro de la propuesta política, dentro de la propuesta por supuesto. Y racial. Práctica, claro. De y racial. Sí, y ahí también en cada segmento la programación simbólica que se hace desde la infancia respecto del significado de comer carne, por ejemplo, ¿no? Odio, pero me encanta cuando alguien, digámoslo así, me mete el dedo donde en ese momento no me gusta que me lo metan. A ver, y claro, me enojo porque me saca de la certeza y me hace dar cuenta. Uno tiene como un aspecto infantil idealizado donde cree que, wow, descubrió América, ¿no? Y lo digo explícitamente por esta cosa terrible, ¿no? De creerse que nada, que la tiene clara. Y nada, cuando alguien te interpela, te cuestiona desde su otredad, que te muestra otro registro, incluso también de vos, te corre del lugar de certezas que vos tenés. Entonces, ahí es donde sí te das cuenta que el proceso de construcción es eterno, que no por eso es políticamente inadecuado, sino que es necesario que se haga, pero me parece que esto sí te lleva a un lugar de humildad. Yo por eso vuelvo a las cosas que vienen por el lado de una constitución, una Biblia, a mí me huele el mal. Yo no sé si, yo no voy a juzgar, no sé, el que come carne, bueno, está bien, yo no me voy a meter ahí. Yo voy a cuestionar las formas de alimentación, qué registros éticos tenemos cuando consumimos carne y productos derivados de animales, qué pensamos sobre los medicamentos que tomamos cuando sabemos que han sido también, no quiere decir que dejes de tomar medicamentos, por favor, ¿no? O sea, pero que han sido testeados con animales o productos que son testeados con animales, no humanos, no sé, el uso de cuero, no sé... Que lo pienses, me parece que lo politices, a eso voy. Yo no sé qué es lo que vos tenés que hacer, no sé lo que tenemos que hacer de ninguna manera. No, por lo menos es mi rol como educador y como terapeuta moverte, o sea, provocarte, ¿tá? Pero no porque si no te volvés, no podés entrenarte en ser alguien que aguanta que lo interpelen. Porque cuando lo interpelen, entonces se va a defender. Si se defiende, no escucha, por tanto no piensa. Y solo va a buscar alianzas con los suyos. Entonces, yo qué sé, yo sé que es re difícil el otro terreno, ¿no? Pero no estoy liberando todo a la decisión del propio sujeto individual. No. Claro. Me parece que tenemos responsabilidades comunitarias, que sí debemos responder a ellas, ¿sí? O sea, pero no al estilo de una piedra fundante tipo Moisés que la vio, ¿no?, puesta en la piedra. O sea, sí debemos, digamos, observar reglas comunitarias o tendencias comunitarias o movimientos comunitarios, pero que de alguna manera, si se tornan molares al decir de Deleuze, y no moleculares en el sentido de la singularidad, me parece que ahí construimos nuevas religiones. Y yo la verdad
yo todo bien con creer en algo trascendente, Claro. pero la cuestión normativa de una religión a mí me tiende a dar miedo en general, ¿no? Entiendo que quien la utiliza y entiendo que los marcos teóricos, ideológicos, religiosos funcionan maravillosamente, siempre y cuando vos sepas que son eso, marcos para pensar, no que son el lugar al cual llegaste, me deconstruí, ya está. Y cobro una autoridad moral para decirle al otro cómo tiene que vivir. Claro, son crear diferentes patrias y te vas mudando nomás. Algo de eso. Hace poquito vi que la gente estuvo compartiendo un tweet que decía: lo peor de los veganos es que tienen razón. Y yo así tipo, y sí, es que sí, es así, qué sé Ojo yo. con la culpa, también estamos muy culpógenos. Cuando me siento muy culpable por tanta opresión, me torno, no me quiero poner muy psicólogo ahora ni extenderme más en el tiempo, pero me torno muy narciso con mi propio dolor y mi propia... estoy más preocupado por mí. Ay, qué horrible, ¿no? Qué culpable. Está bien, sentiste un rato culpable, pero después actúa. Claro. No te instales en la culpa. La culpa es una manera también de no hacer nada. Súper cristiano. Sí, tal cual. Súper cristiano. Veníamos de un modelo de mundo que vamos dejando atrás, ¿no? No tener que ser una cosa, sino estar ahí como ser deriva, ¿no? Como claro. Este término de deriva. En ese ir tratando de construir un mundo donde haya menos sufrimiento para todos, ¿no? Bueno, eso claramente te hace feminista, eso claramente te hace antirracista. Bueno, eso naturalmente por esa deriva debería ir llevándonos hacia el antiespecismo. Nacional, popular, feminista y antiespecista. La próxima. Cantidad de categorías, Claro, che, sí. ¿no? Pero bueno, orienta. Ay, bueno, Rubén, muchísimas gracias. La verdad, creo que es el primer podcast en donde estamos abordando el tema del antiespecismo. Qué bueno, que es qué algo que honor. estamos queriendo interiorizarnos más, ¿verdad? Y sobre todo lo que propone la antrozoología es definitivamente algo a lo que le voy a estar prestando mucha más atención. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. hasta la próxima.